Y es importante que acerquemos al resto de los miembros de la familia frente al televisor, porque estos temas no siempre se hablan en familia y todos seremos algún día adultos, los que son niños, responsables de otros niños. Esto es un problema de toda la sociedad. Nuestros invitados en el día de hoy son Eduardo Gallardo, especialista en protección de UNICEF. Tenemos con nosotros a Vanessa Espaillat, psicóloga infantil, y a Jonathan Baró, director de la Procuraduría especializada contra el tráfico y la trata de personas. Y nuestro hashtag es explotación ENM. Si quiere hacer cualquier comentario o una pregunta, puede usar ese hashtag a través del Twitter, que le será respondida por nuestros colaboradores y compartida en la mesa. Antes que nada, esta campaña, No hay excusas, me gustaría saber por qué no hay excusas, porque definitivamente no hay excusas. Entonces es como muy obvio el título. ¿Por qué el título y producto de qué ha sido, qué ha arrojado el estudio que ustedes han hecho en República Dominicana? ¿En qué posición nos coloca con relación a el abuso y la explotación infantil con relación al resto de América Latina? Bueno, muy buenas noches a todas y también al señor Procurador. Hay que decir primero que esta campaña es un componente de una iniciativa y un esfuerzo que se viene desarrollando desde hace a lo menos 2 años y medio con distintas instituciones para prevenir la explotación sexual y también para perseguirla. La explotación sexual es en República Dominicana y en prácticamente todos los países del mundo un delito, la explotación sexual de niños, ¿no? Y como ocurre en muchos países, es un delito muy difícil de perseguir, muy complejo, pero hay que perseguirlo. Si nosotros queremos prevenir la explotación sexual, lo primero, lo más importante, es que quienes cometen este delito tengan la certidumbre de que si lo van a hacer, existe un riesgo importante de que terminen en la cárcel. Y eso es un poco lo que queremos. Para eso necesitamos que la ciudadanía también denuncie, que no mire para el lado. Hemos visto y todos hemos estado en alguna playa donde hay una situación que uno sabe que es una situación de explotación sexual, uno sabe que ese señor adulto extranjero que está ahí con esa niña menor de 18 años no está porque sí, ¿no? Que hay algo. Y lo que queremos es que no nos quedemos simplemente en la indignación, que no nos quedemos en la molestia, sino que lo denunciemos, ¿no? Ahora la Procuraduría está trabajando, tiene una capacidad muy fuerte para poder ir para allá y queremos ir, o sea, hacia la denuncia, hacia la persecución del delito y queremos ir para allá. Eduardo, pero hablas de explotación sexual y no todo necesariamente implica un intercambio de bienes materiales. También hay adultos que tienen relaciones con niñas o con adolescentes y que se mudan con ellas y que también están cometiendo un delito y son una gran parte ahí también. hay que diferenciar. Están cometiendo un delito, pero Claro. es un delito que puede ser diferente. La diferencia entre el abuso, el Código de la Niñez hace unas definiciones en términos de edades, etcétera. Yo no me quiero meter, procurador, usted es el especialista en temas legales acá, pero hay una diferencia muy clara entre el abuso y la explotación sexual. Cuando hay explotación sexual es porque ha habido un intercambio de dinero por sexo, donde el niño o su familia o una tercera persona recibe o dinero o especies. Ojo, ¿no? Eso de, mira, si te portas bien conmigo, yo te Ropa, pinto la muebles. casa, te regalo un celular, etcétera. Eso también es una forma de explotación sexual. Y sobre las excusas. El tema con este delito es que por cuestiones de machismo, por cuestiones de ¿cómo se llama? Sí, de machismo fundamentalmente, culturales, etcétera, tratamos de encontrar una excusa para esto, ¿no? Y en todos los países, ahí es donde iba, y en todos los países aparecen estas excusas que tenemos acá y que están presentes en República Dominicana. No sabía que era menor. No Sí, sabía, ay, se veía caramba. muy grande, pero sí, pero es su responsabilidad. Usted es el que tiene que saber si está teniendo relaciones sexuales pagadas con un adulto o con un menor de edad. La otra es, ella me provocó. No, señor, si aquí no hay provocación, ¿no? Un niño o una niña no está en condiciones de provocarlo. Usted es el adulto y por lo tanto usted tiene que comportarse de una manera determinada. Esta me gusta mucho porque fue sugerida precisamente por la Procuraduría en vista de la cantidad de personas que veían, ¿no? Que cuando las detenían por estos delitos decían, no, es que me provocaron. No hay provocación. Ella lo necesita y yo le ayudo. No sé, usted no es un alma caritativa. Usted está cometiendo un delito muy grave. Exactamente. Porque no me además venga está con sacando cosas. su propio beneficio. Pero por supuesto, un beneficio mucho más grande, ¿no? Y un
perjuicio mucho más grande que el que le está causando a la niña. Los clientes son solo extranjeros. Sí es cierto que hay zonas donde hay más turistas, donde hay muchos clientes que son extranjeros, pero como en todos los países hay una alta cantidad de clientes que también son dominicanos o extranjeros que viven en República Dominicana. Así que no es una cuestión de que son los extranjeros que vienen a aprovecharse de la niña. Muchos dominicanos, desgraciadamente, cometen este delito, ¿no? Existen pocos casos, mire, esa es otra excusa. Lo que sabemos hasta ahora, no tenemos una idea muy clara porque es un delito. No hay una idea, en general de los delitos sabemos por la cantidad de denuncias, no por la ocurrencia. Y se denuncia poco. Y se denuncia poco. Este es un delito que se denuncia muy poco, por eso queremos hacer la campaña. Pero sí hay ciertos antecedentes que nos permiten decir, sí, podemos estar en presencia de un delito grande. Una organización no gubernamental que se llama Plan Internacional hizo un estudio hace poco tiempo y le preguntó a 185 niños de diferentes zonas de 5 municipios de República Dominicana, que son municipios donde la prevalencia presunta de la explotación sexual es más alta. Y más de la mitad de esos niños dijeron que conocían a alguien, a un amigo, a un niño de su comunidad, a una niña que había tenido relaciones sexuales por dinero. Wow. Entonces, no sabemos cuánto, pero sí sabemos, ¿no? Hay una punta del iceberg que nos permite decir esto es grave. Insisto, mucha de la gente que nos está viendo ha ido a una playa y ha encontrado la típica escena de una niña o un niño, normalmente una niña, aunque también hay niños que son víctimas, ¿no? De 15, 16 años, abrazado de un adulto de 60, 65, 70. Uno sabe que eso es explotación sexual. Claro, se sabe y los controles. Una cosa es la campaña de concienciación que funciona a medias o no funciona muchas veces porque estas personas son indiferentes a todo tipo de campaña. Y otra cosa es la penalidad, cuando tú castigas, cuando tú procesas, cuando tú metes preso a ese extranjero que no puede volver a su tierra después de sus buenas vacaciones turísticas de turismo sexual infantil. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Porque sabemos lugares como Boca Chica, todo el mundo sabe que en ese sector de Boca Chica, que en Puerto Plata y que en muchos otros lugares, en Cabarete, existe este tipo de actividad sexual por parte de adultos, de abuso sexual. Sí. Buenas noches ante todo y gracias por la oportunidad de llevar este mensaje y hablar de este tema que es muy importante en la República Dominicana. Lo primero que quisiera tomar algo histórico. Del año 2003 al 2012 solo hubo 4 sentencias a nivel nacional. 4 sentencias. Solo 4. Solo 4. Con relación a explotación. Explotación, a niños, exactamente. Sexual. Desde el año 2013 hasta la fecha llevamos 30. Entonces ha cambiado algo. ¿Qué ha cambiado? La persecución penal estratégica que estamos teniendo con este tipo de casos. ¿Solo ante denuncias o ustedes también persiguen, investigan y están presentes? No solo en podemos esos esperar lugares? la denuncia. Sería bueno que todos los casos no llegaran con denuncia. Sin embargo, tenemos que hacer una persecución proactiva. Ir directamente a buscar los casos. Ese tipo de casos regularmente no llegan. Usted no va a tener una víctima que va a decir yo fui víctima de explotación sexual. Claro, nos llegan algunas víctimas que dicen me tienen en tal negocio retenida la ropa. Y uno dice, ¿pero cuál negocio? Bueno, yo trabajaba en ese lugar y me estaban explotando, no decía explotando, me estaban prostituyendo, porque no existe prostitución infantil. Existe explotación infantil, claro, sexual infantil. No hay ningún niño o niña prostituta o prostituta. Explotado. Entonces nosotros tenemos algunos lugares, incluso varias personas ya condenadas, actualmente también bajo prisión preventiva, un gran número de casos, porque antes teníamos era la impunidad. ¿Extranjeros o dominicanos? De ambos, tanto extranjeros como dominicanos. Los extranjeros tenemos incluso, estuvimos analizando un informe, por ejemplo, del año 2013, que dice que más de 600 y pico de millones de personas viajan cada año a nivel turístico. De eso, el 20%, cuando llega al lugar, es con el deseo, con el pensamiento de sostener relaciones sexuales. Y un 3% son pedófilos. Wow. Si calculamos que República Dominicana el año pasado, ¿cuántos recibimos? 5 millones de turistas. Millones, sí. Estamos hablando que, infiriendo eso, 150.000 pedófilos visitaron nuestro territorio. Wow. El turismo es bueno y todo, pero tenemos también que controlarlo. Claro. Hemos procesado y tenemos personas condenadas, turistas, actualmente en la República Dominicana. Magistrado,
En estas personas que ustedes han atrapado, que han ido desenrollando la red que hay detrás de estas situaciones, ¿han encontrado que las personas que explotan a estos niños tienen relación familiar con ellos? Tenemos personas que, incluso madres que explotando a sus hijos, padres también, hermanos, incluso llevando los niños hacia Haití. Por ejemplo, un caso básico, desde Santiago de los Caballeros hacia Haití. Y con conocimiento y también desde Santiago hacia la provincia de la Altagracia, hacia Puerto Plata. El foco mayor de víctimas actualmente lo tenemos, de acuerdo a estadísticas, los últimos 3 años en Santiago de los Caballeros. Y no es turístico, pero las víctimas se las llevan desde Santiago hacia otros lugares. Ese es un aspecto del abuso, que es la explotación, sí. Pero también está el abuso per se, o sea, cuando un adulto tiene relaciones con un niño, con un adolescente, y no pasa nada, queda embarazada, se muda con este adulto y tenemos el índice más alto de niñas y adolescentes embarazadas en toda América Latina. Esa es otra situación. Se procede, se juzga, sabiendo ya en la maternidad cuando llega esta criatura, quién es el padre, qué edad tiene ese señor. Se hacen ese tipo de cosas. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo influye la situación de pobreza, de hacinamiento, de que estos niños se hacen adultos muy rápidamente, ven relaciones sexuales como algo común y corriente en la infancia y en la adolescencia, tienen situaciones críticas económicas donde los padres no se ocupan y no les importa con tal de que traigan el dinero. ¿Cómo afecta la situación de pobreza el de la República Dominicana más que un asunto cultural? Y si es que es verdad que somos una población o una sociedad tolerante. Con todo esto, cuando regresemos después de la pausa, si usted tiene algún comentario, el hashtag es explotación ENN. Ya volvemos. Aquí hay unos datos que son aterradores, señores. La República Dominicana vuelve a encabezar unos índices que son vergonzosos y dolorosos para un país. Matrimonio infantil antes de cumplir 15 años. Nosotros tenemos el 10%. Resto de países de América Latina, máximo 7%. Otros como Barbados, Belice, Jamaica tienen un 1%, un 3%. El que más tiene quizás Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, que son 6 y 7%. Nosotros 10%. Y esos son niñas menores de 15 años. Matrimonio infantil antes de cumplir 18 años. Son niños todavía antes de los 18 años y generalmente con personas mayores, ya vamos a verlo. 37% República Dominicana, por encima de todos los países de América Latina. El resto, el que más tiene Honduras, que es el que nos sigue pisando los talones, que hay que ver la pobreza que hay en ese país, 34%, después 26, 22, 11, 8, 18, nosotros por encima de todos. Y un dato aterrador, el 65% de las adolescentes de 15 a 17 actualmente casadas o en alguna unión tienen parejas que son 5 o más años mayores que ellas. Y lo vemos como normal. ¿Qué es lo que dice la gente en los barrios normalmente cuando esa niña de 13 y de 12 ya está embarazada y se muda con este hombre 5, 6, de 20, de 22, de 25? Y de mucho más. La frase que utilizan, esa niña es un cuero. Ella es la culpable. Ella es la culpable, ella sabe lo que está haciendo, quién la manda a dejar en la escuela. ¿Hay protocolo en las maternidades para cuando llega una niña embarazada poder rastrear de quién es ese embarazo y perseguir y hacer justicia para que eso deje de ocurrir? Hay un protocolo entre el Ministerio Público y Salud Pública. Se supone que cada doctor que recibe ves esa niña que llega embarazada, debería tomar los datos y transmitirlo al Ministerio Público. Esa es la responsabilidad que tiene. Y realmente no pasa mucho. Pero cuando una menor está embarazada de un hombre que le lleva 10 años, que le lleva 15 años, muchas veces con anuencia de su familia, eso no puede considerarse como explotación, cuando la familia de esa niña recibió un dinero para que se mudara con ese hombre. Bueno, si recibió dinero, claro que sí. Y si no, es abuso. Un dato más, nada más para que lo tengan presente. Nosotros hicimos un cálculo muy rápido y que puede tener algunos errores, pero se estima que cada día en los hospitales públicos de República Dominicana
13 niñas, esto es un dato que sacó UNICEF a partir de datos parciales que tienen los hospitales públicos, 13 niñas menores de 15 años dan a luz en los hospitales públicos dominicanos cada día. Esa niña está condenada a la pobreza, generalmente. Sí. Esa niña no va a poder, muy difícilmente va a poder educarse y va a poder salir del ciclo de la pobreza y muchísimo menos educar a sus hijos para que salgan del mismo. Vanessa, vamos a hablar de por qué ocurre esto. Yo hablaba hace un momento, al principio, de que nuestros niños se hacen adultos muy rápido, que no hay esa protección de la inocencia en los sectores empobrecidos, que son los más vulnerables, porque primero hay una gran disfuncionalidad familiar, están en la calle, están hacinados, ven relaciones sexuales muy temprano. Estos padres, ¿cómo está, en qué porcentaje se está dando eso en nuestros barrios? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las familias que permiten cosas semejantes? Porque los dominicanos no éramos así antes. Bueno, nosotros tenemos lo que yo llamo una década perdida. Después del 2004, cuando se ha hecho la devaluación de un 300% de la moneda, las familias han tenido que irse a trabajar probablemente de lunes a domingo y los hijos se han quedado solos en los barrios marginados, de alguna manera expuestos a todo tipo de explotación. Cuando un padre tiene que irse a trabajar 7 días de la semana, que quien cuida a los niños son los mayores, a los más pequeños, y se han olvidado nuestros gobiernos de los barrios marginados, eso es lo que pasa. Hay una parentalización que no se ejerce de manera sana porque los padres no están y los hijos no pueden educarse solos. Y las madres están solas muchas veces. Y muchas veces nosotros tenemos una familia que más que nada es matrifocal y muchas madres solas, con hijos también, vamos a decir, cuidando a estos hijos solos. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo que buscan estos jóvenes, estas jóvenes, es, vamos a decir, el afecto que les falta. Entonces se da lo que se llama la sexualización del afecto. Buscando el afecto de los padres que no tienen, aceptan todo tipo de cercanía. Además, hay una falta de proyecto de vida y de visión hacia el futuro. Cuando tú, por ejemplo, no tienes en tu casa quien te guíe, quien te diga y quien te haga ver que tú tienes un futuro mejor. Entonces las escuelas dominicanas están llenas de violencia, los maestros tienen mucha dificultad de poder educar y de ayudar a estos niños que ya no tienen padres, porque los pobres ahora mismo no tienen tiempo de educar ni tienen la formación. Entonces las escuelas también tienen ese tipo de dificultades ahora mismo. Entonces, la sexualización del afecto, el abandono, el abuso sexual, porque muchas de las niñas explotadas sexualmente han sido abusadas sexualmente. Previamente, de manera incestuosa, por los padres, por el vecino, por el amigo del papá, por lo que sea. Entonces, esas niñas que ya fueron abusadas sexualmente, ¿qué les cuesta dar el paso y decir, bueno, ahora yo me voy a tener relación sexual para que me den dinero? ¿Tú ves? O sea, hay carencias afectivas que no podemos dejar de lado. Hay el abandono de la parentalización, no porque los padres quieran, sino porque tenemos una realidad económica grave que no permite que los padres estén. ¿Esa es la principal razón? No hay padres, los padres educan. Si no hay papá, ¿quién educa a nuestros niños? Pero aparte de ¿quién protege? ¿Quién protege? Pero si los padres están abusando a sus hijos, están abusándolos sexualmente, ¿qué están aprendiendo estos niños? A no confiar, a tener una situación de que están, vamos a decir, desprovistos de todo tipo de guía sana, están teniendo un desarrollo sexual a destiempo con personas inadecuadas y de alguna forma pierden la posibilidad de ver hacia el futuro. Se embarazan jóvenes y pierden, como tú decías, la posibilidad de salir del círculo de la pobreza. Vanessa, ¿qué pasa en situaciones como la que decía el magistrado, cuando es el propio padre, la propia madre, un hermano, alguien cercano, la persona que lo explota, que lo vende a un tercero? Generalmente el abuso es una cadena. Alguien que asume una actitud tan perversa probablemente ha vivido también situaciones de perversión en su propia familia de origen. Es una cadena que hay que romper. Entonces, una familia perversa no va a proteger a sus hijos, no los va a educar, no los va a cuidar, no va a crear un ambiente seguro donde ellos se puedan sentir protegidos. Entonces esos niños, obviamente vendidos por su familia, perdieron toda posibilidad de estar integrados en una sociedad donde ellos puedan verse con un futuro diferente. Y también una madre que ha sido madre adolescente y un hombre que ha tenido hijos con un adolescente ve como normal que sus hijos o sus hijas también hagan lo mismo. Una vez yo asesoré una tesis sobre embarazo en adolescencia y todas las muchachas que fueron entrevistadas veían como normal su embarazo.
ellos decían, bueno, pero mi mamá se embarazó a los 12 años, a los 13 años, o sea, es algo cultural. Se repite. Se repite. Bueno, Porque vamos a hablar de la parte de la denuncia, porque Exacto, la exactamente, nos están preguntando por las redes sociales y queremos saber, porque dice cuando hay, Lisbeth, cuando hay un niño abusado generalmente o explotado, hay muchas personas que lo saben y se quedan Sí. indiferentes. Hay vecinos, hay maestros, hay otros amiguitos, hay incluso familiares que lo saben y no hacen absolutamente nada. ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas que tienen conocimiento de que un niño está siendo explotado? Aunque no participe activamente de la explotación. ok, Lisbeth JC hace esa pregunta. ¿Dónde o cómo se pueden denunciar estas explotaciones? Bueno, lo primero es que como la campaña lo que busca es que promover la denuncia, tenemos una línea totalmente gratuita y confidencial, que es el 809-200-7393. 809-200-7393. E incluso pueden ir a cualquier fiscalía y denunciar si quieren dar, no hacerlo confidencial, pero basta con una llamada gratuita y sus datos no serán revelados. No, simplemente nos llama a que denuncien la situación y nosotros vamos a investigar. Desde que comenzó la campaña hemos recibido muchas llamadas, pero casos realmente 10 casos. Ya que sabemos que tenemos 10 casos, que situaciones que tenemos que investigar. Eso es lo que queremos, que nos digan cualquier situación, porque muchos de estos hechos se dan a nivel de la familia, muy centrado, y la autoridad no se entera qué pasa, quizá que el vecino está teniendo relaciones sexuales con la jovencita que tiene 13 años y la madre está recibiendo dinero, porque como nos sucedió en un caso, la madre le dijo a la niña, tú eres el hombre de la casa. ¿Qué significa decirle a un adolescente, tú eres el hombre de la casa? Trae dinero. Tú eres el que tiene que proveer el dinero, Dios mío. buscar el dinero como Dios mío. puedas. El licenciado Luis Matos dice, Kramerla, un policía ve carro con luz dañada y lo detiene. Así debe de tener una persona sospechosa de explotación sexual. Tienen gente, eso es importantísimo, ¿verdad? Para poder lograr que esto sea efectivo, tiene que haber gente en todos los sitios donde se conoce ya que hay redes de explotación sexual. Así es, y tiene que haber, primero que nada, tienen que cumplir los funcionarios públicos su responsabilidad como funcionarios públicos, que es una responsabilidad de protección y de denuncia en este tipo de delitos. Yo quiero contar, hemos trabajado con CESTUR, ¿no? Con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Al principio el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística nos decía, nuestro trabajo es proteger a los turistas. Y dije, bueno, sí, pero hay ciertos turistas. Sí, pero los turistas respecto no, de los no cuales están primero que los niños. Ahí está. Y ellos se han, digamos, involucrado mucho en el trabajo y de hecho actualmente todos los nuevos miembros de CESTUR que llegan a la policía, al cuerpo y que son capacitados en el cuerpo de ellos, cerca Están de San Isidro, atentos. no, ellos son capacitados para poder saber qué tienen que hacer, cómo tienen que denunciar, a dónde tienen que ir, Muy etcétera, bien. etcétera, etcétera. Y ya hay unos equipos bastante buenos. De hecho, un trabajo que empezamos con la Procuraduría se inició precisamente a propósito de un caso donde miembros de CESTUR descubrieron que lo que en principio era un asunto entre dos prostitutas y un señor, resultó de que una de las prostitutas en realidad tenía 16 años, era sexualmente explotada, entonces el otro señor era un cliente y por lo tanto tenía que ser sancionado. Y ahí se dieron cuenta y empezaron a trabajar, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que trabajar más fuertemente con la Procuraduría en estos temas. O sea, hay capacidad y hay poco a poco cada vez más capacidad. Fíjese lo que decía el procurador, 10 casos desde que tenemos la campaña, que son 5 o 6 días, procurador, ¿no es cierto? Sí. 10 casos, si uno compara con los 3 casos que hubo entre 2003 y 2011, Oh, es un vale. gran ¿ah? avance. Claro, pero No es suficiente, pero vale. Pero es bueno destacar, magistrado, que esto es una obligación legal, que las leyes obligan a denunciar a todo el que tenga conocimiento de una situación de explotación. Sí, el funcionario está obligado, incluso es sancionado si no denuncia. Ahora bien, la población tiene el deber de denunciar este tipo de delitos que nos afecta a todos y todas. Ok, hay un último comentario aquí que voy a leer que me parece muy oportuno. Aquí la ley es muy floja al respecto. Diputados han sido condenados por esto, han cumplido 1 año de prisión y vuelto a su curul. ¿Cuánto es todos que les va? conocemos el caso. ¿Cuánto les va a ellos por esto? De 15 a 20 años. ¿Y 1 año de prisión por ser diputado? No, eso es totalmente irracional. Y Sí, no, sabemos, no es cuál justo. sabemos cuál es el caso. Exactamente. Sí, sabemos cuál es el Ah, caso. bien, yo le digo lo normal, no cayeron en los últimos 3 años.
se hubiese caído y le hubiese solicitado sus 15 años. Bueno, ya sabemos, la campaña se llama No hay excusas. El UNICEF, teléfono nuevamente. UNICEF y la Procuraduría en conjunto para terminar o por lo menos para minimizar los casos de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes que no se circunscriben solamente a la trata, al asunto del intercambio monetario o de bienes, sino también al abuso de un adulto con un niño, que se unen por consentimiento del niño, lo cual es una barbaridad que un niño de 13 años, una niña de 14, 15 años tenga consentimiento. Y aquí estamos hablando de niñas, pero hay muchos niños que están siendo, varones, chicos, que están siendo abusados también. El teléfono, por último, para denunciar. Sí, totalmente gratuito, 809-200-7393. Vanessa, si eso no cambia, ¿qué va a pasar con la nueva generación? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad? Bueno, yo espero que realmente el gobierno y que todos los organismos trabajen para que no siga pasando esto, porque es una cadena. El abuso es una cadena. Si el abuso no se para, se repite. Y se repite de generación en generación hasta que alguien para. Así que esperemos que esto pueda parar. Muy interesante, enhorabuena por esta iniciativa en nuestro país tan necesaria. Señores, después de la pausa seguimos con nuestro contenido. Tenemos dos artistas queridísimos de toda la vida, porque es verdad que son de toda la vida en nuestro país. Uno dominicano, uno extranjero, Camboy Esteves, y el Jibarito de Lares. Y tenemos también una conversación con el director del COE. Ya volvemos.